Muy bien. Profesor, ahora sí ya estamos con usted. Le agradezco el aceptar esta invitación a Colloquium. Este viene siendo la primera conversación, espero que de muchas. Para quien nos esté escuchando y viendo, nosotros contactamos al profesor debido a su artículo La derecha tan cerca de la religión y tan lejos del evangelio. Profesor, a mí me pareció un artículo sumamente bien estructurado, con muy buenos argumentos. Esa es la razón por la cual me interesó poder tener esta plática con usted. Me gustaría que para quien nos está escuchando nos pudiera dar por favor una pequeña introducción. Primero, ¿quién es usted? ¿Por qué se interesa en este tema? ¿Y cuál es la razón como tal de escribir este artículo? Micael, ok, Sí. Micael. Ok, Micael, muchas gracias. Primero te agradezco mucho la invitación, te agradezco mucho que hayas leído el artículo. Cuando le comenté a alguno de los compañeros que me invitaron a escribir en la revista de la Universidad del Valle de Atemajac, y la idea que yo tenía sobre la temática era la vuelta a la derecha. Soy licenciado en Derecho y tengo una maestría en Innovación Educativa y me dedico a dar clases a nivel bachillerato, en universidad y posgrados, y he escrito algunos artículos, ¿no? Por ahí en la revista dice que soy investigador, no me considero investigador, pero me gusta leer y me gusta escribir, y entonces más o menos a eso a lo que me dedico. Y lo que me dices del artículo, cuando pensé precisamente en lo que estaba pasando en el mundo, por estas figuras que nacen dentro de la línea política, Sí. y precisamente como que es cuál fue el mensaje de Jesucristo y qué es lo que pide Jesucristo a veces, y cuestionar si nos estamos acercando o nos estamos alejando del mensaje de Jesucristo. Sí. A veces, cuando veo algunos líneas o algunos foros que hablan sobre el Papa Francisco, yo siempre voy a decir algo muy riesgoso, que Papa Francisco nos regresó al Evangelio. O sea, que nos regresó el que éramos a ver el Evangelio. Y precisamente como desde ese enfoque es lo que quise como un tanto escribir, pues como volver al principio de Jesucristo, y por ahí dice con una introducción con una escena muy fuerte que desde hace era el inquisidor de un autor ruso que se llama Dostoyevsky, Ferko Dostoyevsky me está llamando para nosotros, donde es una escena que obviamente es ficción, pero es muy cuestionante esa entrevista que tiene un inquisidor con Jesucristo y le dice, oye, pues te tengo que condenar, te tengo que condenar a muerte. Y le dice Jesús, pero ¿cómo? Si yo te fundé. Y le dice, pues es que tú en el desierto renunciaste a 3 tentaciones, al dinero, el poder y la fama. Creo que es literal lo que dices, pero la iglesia nunca ha podido renunciar al poder. O sea, a esta tentación sí es tan que como humano nos puede llevar. Fíjese que me pareció muy interesante que iniciara con una cita de Dostoyevsky, porque justamente creo que algo que sucede como tal dentro de la cultura actual, especialmente dentro de Occidente, es que hay cierta presencia donde solamente se considera que la verdad científica es el único tipo de verdad. Y esto lo menciono porque usted, iniciando con Dostoyevsky, me parece que también hay verdades literarias dentro de la literatura, ¿no? Entonces, a través de una historia, tú puedes contar algo que es cierto. Y entonces, como tal, me parece que es justamente buenísimo que haya iniciado con Dostoyevsky, justamente por eso. Sí, o sea, yo creo que el ser humano hacemos un esfuerzo constante por estarnos acercando a la realidad. Pero la realidad, voy a utilizar el concepto de un filósofo francés, la realidad es un misterio, de Gabriel Marcel, y el misterio es algo del cual somos parte, pero aparte nos trasciende. O sea, nosotros somos parte de la realidad, pero la realidad también nos trasciende. Y muchas veces no logramos algo. A veces creemos que el lenguaje científico, las herramientas que nos da la ciencia, son las herramientas que tenemos para sacarnos a la interpretación y conocimiento de la realidad. Pero muchas veces los quedamos cortos al test. Y para eso existe el arte, en este caso de la literatura, que sin un lenguaje científico nos acerca y nos plasma la realidad. En este caso, Dostoyevsky, que es un autor ruso del siglo XIX, siempre nos buscó poner como unas cachetadas de realidad, y ojalá que las realidades que plasmara en la Rusia del siglo XIX
que como humanidad ya los hubiéramos superado, pero sin embargo, la miseria humana que retrata Dostoyevski en sus novelas, pues lo sigue apofateando hoy en la actualidad, ya sea que es. Para mí, Dostoyevski es insuperable. Es cuando me dicen de un autor, que Dostoyevski es mi autor favorito. Y a través de la literatura nos hace conocer parte de la realidad humana y en este caso la miseria humana, la bajeza humana. Es un autor que yo creo que es muy trascendente. Por ahí Freud, que es un psicólogo y que es un científico, con sus dadas de la literatura de Dostoyevski, Gatítica, Lobos, el Príncipe de los Vivos, entre otros, para entender lo que es el ser humano. Entonces sí, muchas veces el lenguaje científico nos ayuda a entender y conocer la realidad, pero muchas veces el lenguaje científico también se queda corto y tendrá que entender el arte que nos ayuda también a plasmar y a comprender la realidad. Profesor, en su artículo menciona ciertas incongruencias que existen dentro de lo que viene siendo, digamos, esta derecha política y cristianismo catolicismo. Una de las preguntas que me surgieron dentro de su artículo es ¿dónde usted cree que realmente nace esta alianza? Dado que, como plantea en su artículo, existen diferentes incongruencias respecto a lo que se dice y lo que se hace, ¿no? Lo que se dice dentro del Evangelio y lo que se hace políticamente. ¿Dónde cree que inicia esta alianza, especialmente dentro de México? Fíjate que me estás pidiendo que hable de una de las instituciones que más amo y que todavía me considero parte de la Iglesia Católica. Claro. No, me considero. Entonces, siempre cuando hablas desde la perspectiva, cuando hablas de la Iglesia Católica, pues se tiene que hablar desde la perspectiva de la fe. Pero la fe no impide que la crítica racional quede a un lado. Y más, tu servidor, pues, yo me he tomado decisiones que me llevan a la visión de los estudios sociales, como el derecho, y nos lleva a ver la realidad. La historia es parte de la ciencia social de la historia, y no impide, y a veces lo diré claro, porque Dios me pedirá que me acerque a conocer a Él o a la Iglesia, renunciando a la irracionalidad, si Él mismo me ha dado la racionalidad. Entonces esa es la banda. Creo que me considero todavía bien creyente a Él, que es parte de la Iglesia, pero sí por un ejercicio bastante racional a acercarme hacia ello, y más cuando ahora como profesor universitario. Entonces, ahí lo que pasa que, pues creo que viene desde el origen Claigat. Siempre voy a decir una máxima. Siempre que la Iglesia como institución se ha acercado al poder político, al poder económico, se ha alejado del Evangelio. Okay. Esto es algo. Y entonces lo tendrá que ver, porque no es lejano que en el mensaje de Jesucristo hay una preferencia por los más desfavorecidos. Sí. O sea, cualquier que lea el Evangelio, Jesucristo tiene un mensaje para los más desfavorecidos. Ciertamente el reino de Dios es para todos, El reino de Dios es para todos. Pero el mensaje de Jesucristo es preferencial para los más desfavorecidos. Entonces la Iglesia tendrá que tener la misión de la Iglesia será hacer presente el mensaje de Jesucristo, la experiencia de salvación que Dios nos ha dado en Jesucristo a todos los hombres y a todos los tiempos. Esa es la misión de Dios, que todos participan de la experiencia de la salvación que Dios nos ha regalado de verdad y de su Hijo. Y entonces, sin embargo, esa institución que tiene una fundación divina, menos así la fundación del servidor, esa ley está reformada. Y si algo es propio del ser humano y me incluyo dentro de ello, claro, es el error. Es el error, y que las fascinaciones de este mundo nos pueden seducir. Entonces yo creo que muchas veces la Iglesia ha sido seducida por una ambición, una visión, ¿cómo te diré? Como parcial del mensaje del reino y de Dios. Es decir, de momento puede haber dos líneas donde se entienda que el reino de Dios es algo metahistórico. Entonces, es algo que está más allá de la historia. Y entonces había mensajes de aguanta el sufrimiento, el dolor, la injusticia, las estructuras de opresión, porque seguramente Dios tiene esta cuestión para salvar. Y entonces, es el mensaje de Dios como metahistórico. El reino de Dios es algo que va a venir. Y otras cuestiones
algunas de ellas teologías que también son empobrecedores, entender como el reino de Dios como una realidad inmediata. Entonces como que es algo aquí, cuando el concepto del reino de Dios es el hoy, pero que trasciende de la dimensión de su reino. O sea, cualquiera de las dos líneas empobrecería el mensaje de Jesucristo. Pero una línea cómoda políticamente, y que algunas veces la iglesia la ha tomado, es comunicar un mensaje de salvación, no de lo. Porque el mensaje de Jesucristo del Rey es la salvación hoy. Y entonces cuando llega a la boda de Belén de su tierra, y entonces toma el pergamino del profeta Isaías, y entonces esto es hoy. O sea, la salvación de Jesucristo es hoy, o sea, es hoy presente. Y entonces es muy cómodo hablar de una salvación venidera porque me quita el compromiso con esto. Entonces creo que muchas, dentro del desarrollo histórico de la iglesia, este reduccionismo del concepto de salvación nos lleva a desencarnarme de la realidad histórica y hacer alianzas con los poderes políticos que mantienen como institución que es histórica y metahistórica en una posición bastante cómoda. Y concretamente en México, una vez que, pues, entonces antes de hablar de la historia de México, no soy historiador, pero entonces viene un momento de la conquista que hay que ir con pincitas, porque de repente también hay inversiones de la historia que creo que no hacen justicia. Los frailes consiguieron un trato relativamente digno, o sea, por lo menos que los habitantes originarios de lo que va a ser llamado la Nueva España no fueran tratados como indígenas. Pero ciertamente no podemos ignorar la historia de opresión y de dolor que hicieron contra los comunidades indígenas. Correcto. Que les quitaron pertenencias y que les hicieron una cultura, o sea, no lo podemos hacer de un lado, o sea, no lo podemos hacer de un lado. Que los frailes tenían la mejor intención, sí tenían la intención. Los conquistadores no se tenían la mejor intención, pero los frailes, sí, yo creo que se llevaron la mejor intención en los frailes. Pero de ahí empieza a surgir una nueva nación que, pues por el contexto histórico que estamos hablando del Renacimiento, pues el Papa, si me permites hacer una analogía, es la ONU del mundo en ese momento. Un Papa es el que centra y armoniza los entes de poder fáctico que existía en la política internacional, y al nombre de él se van haciendo. Entonces nace una nación que de antemano es católica, no sé hasta dónde evangélica, o sea, con los principios del evangelio, pero católica. Y desde que México nace independiente, pues vamos a conocer la Constitución de 1824, que es una constitución de intolerancia religiosa. ¿Y por qué de intolerancia religiosa? Porque la única religión que se practica acá en México independiente, aunque esto es de ley independiente, es la religión católica. Pese que el Vaticano no nos debe reconocer como nación independiente. La primera constitución de México es de 1824 y ahí se da. La única religión que va a haber en este país va a ser la religión católica. Bien, el Vaticano lo va a reconocer como nación independiente por ahí en el 27 y en el 29. El dato se me va. Pero todavía el Vaticano no lo reconoce. O sea, todavía nos identificaba como una colonia perteneciente a la colonia española. Correcto. Entonces, desde ese momento nace una alianza entre el poder político y el poder religioso dentro de la iglesia en México. Y este juego de poderes en ciertos momentos se han mancomunado muy bien, y en otros momentos pues han sido contrapesos dentro del desarrollo histórico de México. Pero si tú me dices ahí que México nace como nace a la sombra de la Iglesia Católica, y sí el dedo, porque la idiosincrasia, la forma en que vive, los esquizos en lo que en la comunidad era de México independiente, pues va a ser la iglesia. O sea, no hay una ideología que le dé trabas. Claro. Y de ahí hemos crecido como nación. Esa coalición Que a veces es saludable y no a veces no es tan saludable, pues eso es del México independiente. Entonces realmente inicia debido a una disolución de la importancia del evangelio. Esta disolución, o sea, ya no existe esa importancia a cambio de poder dentro de diferentes instituciones históricas pre-México y ahorita dentro del actual México, ¿no? Entonces,
muchas gracias por la respuesta. Creo que nos dio todo un recorrido de lo que ha sucedido históricamente en México. Profesor, algo que me pareció interesante dentro de su artículo, dándole un repaso a lo que había escrito, viene a ser como plantea que justamente ahorita que toma casi al final el tema de a veces esta alianza es buena, a veces no es tan buena. Dentro de lo que viene siendo el artículo, usted menciona que se necesita hacer una mediación dentro de estos valores de derecha y dentro de lo que se dicta dentro del evangelio, ¿no? Valores políticos, más que de derecha, me parece que menciona, ¿no? Como este eje de valores dentro de la política y lo que dice el evangelio, hay que mediarlos entre sí. ¿Cómo ve que pueda suceder eso? México es una nación altamente católica. Creo que aunque ha bajado el nivel de catolicismo, a lo mejor incluso de compromiso respecto a la iglesia, aún así el mexicano se identifica con la religión católica. ¿Cómo podemos mediar y qué camino deberíamos de tomar para tener esta congruencia espiritual y política dentro de como proyecto de nación? A ver, Micael, a ver si te puedo dar luz, porque está complicada la pregunta, pero a ver si le puedo dar luz. A lo que bandera. Adelante, sí. Primero, es que el de ser Jesucristo es muy interesante porque la mayoría de las clases que tu servidor de la universidad, por ejemplo, si se habla de una clase de ecuación circular, es de filosofía de derecho. Entonces, mi mayoría de las clases son de filosofía. Y cuando me preguntas sobre la persona de Jesucristo, si Jesucristo es Dios, a mí me interesa claro que Jesucristo no es Dios. Claro. Cristo no propone un argumento racional. Jesucristo tiene una experiencia personal con Dios y tiene como misión que cada uno de nosotros participemos de esta experiencia que Él tiene. Pero no le interesa, eso no significa que sea irracional, pero a Jesucristo no le interesa crear un argumento racional, una línea filosófica. Correcto. Entonces verán líneas filosóficas, Agustín, Buenaventura, San Tomás de Aquino, Duns Scotus, la lista es como muy larga, que iluminados por esta experiencia intentan explicar racionalmente el mensaje de Jesucristo. Pero esta misma analogía lo vamos a hacer desde la política. Jesucristo no es un politólogo, no viene ni es un economista, no viene de alguna teoría. Difícilmente, tal vez me atrevería a decir que sí es un análisis. Que le queda muy claro que su mensaje es muy claro, la dignidad de la persona. Y esa parte sí me atrevería a decir. Si el humanista es el que defiende la dignidad de la persona y al centro de todo desarrollo social, político, religioso, está el rumbar con su dignidad, pues sí es un humanista, que Jesucristo es un humanista. Entonces, pero no es un politólogo. Entonces de ahí que Jesucristo no viene a proponer un mensaje político, Jesucristo. Pero esto no significa que el mensaje de Jesucristo, como lo hablé hace rato, se desencanta de la realidad. O sea, el mensaje de Jesucristo está aquí ya. Entonces, la salvación que Jesucristo trae está aquí y ahora. Entonces, y el Evangelio, yo lo afirmaré, tendrá la fuerza para transformar la vida personal y la vida la vida personal y la vida social, y sin una dimensión, para integrarle la dimensión trascendente de las personas. Entonces, a lo que me preguntas, ¿cómo conciliar precisamente algo que veo triste en la población católica y que se vuelve a repetir en nuestra forma de vivir la política? Es que muchos católicos somos católicos y no conocemos el Evangelio y no lo leemos. Lo dijo Juan Pablo II, O sea, tenemos que evangelizar a los católicos. Tenemos que hacer que los católicos conozcan el mensaje de Cristo. Y a veces, dentro del mundo católico, a veces te pones a charlar con ellos, con gente con mucha formación católica, y te sacan tantas citas de magisterio y tan pocas del mensaje de Jesús. Falta en lectura. Como que falta de lo esencial. Lo esencial es el mensaje de Jesús. Y a partir de ahí iluminar toda la realidad.
Entonces, yo creo, si a la pregunta concreta, ¿cómo encontraremos esta conciliación? La conciliación la vamos a encontrar en que se necesita enseñar el mensaje de Jesucristo, volver al mensaje de Jesús, volver al mensaje de la fe. Y que entonces los católicos, la pobreza que tenemos, ¿por qué este religión? ¿Por qué mi abuelo católico? Correcto. Cuando te encuentres con alguien porque verdaderamente tiene una experiencia de salvación en la persona de Cristo, y es a través de la iglesia, esta comunidad de creyentes, el medio donde Cristo se ha encontrado conmigo. Profesor, no sé si esté de acuerdo, pero me parece que aquí va mi comparación. Hay un movimiento actual que de hecho es coordinado especialmente o por ateos o por agnósticos, donde se autorreconocen como católicos o cristianos culturales, donde entienden el significado y la importancia del evangelio y la importancia que tuvo para la cultura occidental y para generar toda esta serie de valores jerárquicos. Y me parece que hay personas también que se reconocen católicos por la parte de la fe, no por la parte, la parte de las implicaciones que tuvo en la cultura, pero que de igual manera se encuentran mucho más atrás en la parte de la lectura, del análisis del evangelio, de la palabra, que ese sector ateo agnóstico, ¿no? Creo que no sé qué opinen respecto a este movimiento. Me gustaría primero saber su opinión y me gustaría, por favor, ¿qué podemos hacer respecto a poder llevar a las personas a esta parte de la lectura, de un análisis? Mire, puede que sean lo que vayan siendo personas de fe, o sea, que lean el evangelio por el fe, y también puede haber un acercamiento de la persona hacia el evangelio desde un lado que no viene de la fe, pero viene de un análisis de reconocer la importancia que ha tenido históricamente el catolicismo. Puede venir de los dos lados, y creo que también ahí podemos encontrar otro medio de conciliación para que el mexicano, tanto el católico por fe y el católico por la parte cultural, puedan inmiscuirse dentro del evangelio. ¿Qué opina? Sin embargo, Micario, que tú me presentas, o sea, eres católico cultural, pero con do. Y yo creo que en este concepto, que la verdad, la primera vez lo suyo, pero sigue muy común, o sea, de una persona que culturalmente es católico porque su entorno así fue. Pero precisamente ahí es donde tendremos que llevar la experiencia de Jesucristo, una experiencia profundamente de amor. Y es que es muy, muy interesante, porque voy a decir algo bastante riesgoso, pero estoy convencido. La primera experiencia, la primera pisaje de Jesucristo no es una enseñanza moral. La experiencia de Jesucristo es una experiencia de alguien que se llama. Después de que alguien se llama, la moral será una tarea que viene de esa experiencia, pero no una enseñanza moral. Te dice, tienes que hacer porque lo tienes que hacer. Y entonces se te priva. Y de esta experiencia, desde el día malo, yo lo diré, puedes hacer todo que de alguien que profundamente ama. Bueno, entonces vas al otro, ¿qué puedes hacer? Puedes hacer todo que alguien así profundamente ama. No me digas eso. No me digas si me debe entender. En la iglesia a veces hemos perdido la capacidad de generar esa experiencia de amor. Nos hemos sentado solamente en lo secundario, que es la moral. Y solamente dime qué tienes que hacer. Pero no hay una experiencia personal. Y entonces, pues, se vuelve restrictivo y controlado. Y entonces tengo que decir, no, esto no. Pero no vamos a lo esencial. Entonces, sí, me doy cuenta que la propuesta de Jesucristo, y como se ha construido, pues trae valores que socialmente, la solidaridad, la empatía, la justicia, que son atractivos para cualquier grupo social y que le dan estabilidad a cualquier grupo social, pero que quedan cortos, o al menos no fueron que Cristo Jesús, así suena yo, sino hay estas experiencias de amor, que en vez de control da libertad.
pero a la iglesia, como una institución humana, a lo mejor un discurso donde de esta libertad me quede por otro. Y entonces tengo que buscar una libertad. No sé si me... Sí. Entonces, arrancamos mal desde el momento de analizarlo desde la moral. Tenemos que ir a la experiencia personal, a la parte del amor. Sí, o sea, no lo digo yo, o sea, llega aquel joven rico y le dice, ¿qué tengo que hacer para ser bueno o para ser santo? Y entonces le dice, cumple los mandamientos. Y entonces el joven rico dice, yo lo he hecho siempre. Y entonces depende de lo que tienes de las oscuras. Entonces ven y sigue. O sea, todo esto que tú tienes, o sea, el hacer cosas y el hacer cosas y el hacer cosas relativamente buenos, o sea, ser bueniciosos. Pero esta experiencia cercana de Cristo nos hace un grupo, podemos caer en la tentación de ser este grupo de personas donde me atrevo a juzgar al otro y me creo bueno. El que ha tenido la experiencia de salvación de Cristo sabe que hemos sido rescatados por amor. No sé si me voy a entender cómo decirlo. Completamente. Y lo que tengo, lo que hago, lo hago como un acto de gratitud. Ni siquiera por miedo porque me voy a dejar de amar. Porque no voy a dejar de amar. Ni siquiera de miedo porque me va a castigar. Porque no me va a castigar. Pero soy tan profundamente amado que me lleva al encuentro del otro. Me lleva al encuentro del otro y quiero que el otro, en este caso mi hija, quiero que el otro, si sea tan amado como yo me siento solado. Me parece perfecto. Sí, cambia. También que la perspectiva, no una moral, que tienes que hacer eso, que tienes que hacer eso. Y entonces, ¿por qué vas a misa los domingos? No porque dice una gana de la iglesia, que sin duda alguna lo dices. Pero los primeros cristianos iban a misa los domingos porque era cuando experimentaban la resurrección. No sé qué ve mal. El mandato vino una vez a la gente de la misa los domingos. Pero los primeros cristianos pues iban. Y entonces, no porque miedo, sino porque había situación. Y a esos de estos lugares, y este es el mensaje de Jesús, pues ahí. Y entonces, cuando entras a la salvación eucarística, y entras y ahí está esa energía, donde todos hemos sido, tiene esta experiencia, pues entonces verdaderamente la Eucaristía ha sido, es un encuentro de entrega, es un encuentro porque lo que me nace es la gratitud, no es el castigo, no es el ciego, es la libertad, y libremente estoy feliz. Y ahí también podemos conciliar los valores de libertad que se explicaban dentro del artículo, ¿no? En otro sentido de libertad, no bajo este esquema político, sino bajo toda esta dirección que nos platica. Profesor, me gustaría que pudiéramos dar una conclusión respecto a lo platicado el día de hoy. Para las personas que nos escuchan, para las personas que nos están viendo, si pudiera haber una conclusión que usted, el profesor Oliver, pudiera darles, ¿cuál sería? ¿Qué es lo que se pueden llevar? Pues yo, lo primero es que el mensaje de que ustedes tienen que vivir una experiencia de una experiencia personal, esa es la parte que el mensaje de Jesucristo es completamente un mensaje que no reprime, sino que da libertad. Pero que si el mensaje de Jesucristo no me lleva a encontrarme con el otro, sobre todo con el más débil, con el más desprotegido, cuando no lleva a tener empatía con él, creo que lo rechazar. Porque entonces es él que tiene todo, hacer empatía conmigo, me ha cambiado la vida. No me lleva a otra cosa que intentar cambiar la vida a aquel que es menos desfavorecido que yo. Entonces, si no me lleva a mover, a transformar, a hacer brillar Dios este presente, creo que todavía no hay el sentido término de ser Jesucristo. Si yo soy empático con el dolor del otro, no, o sea, creo que todavía lo que yo tengo es un flujo social. ¿De acuerdo? Lo que yo social, esa es la parte, y creo que hasta ahí, y él esta parte del mensaje de la encarnación, o sea, Jesucristo tomó toda nuestra humanidad, y a veces
ciertos sectores de la iglesia tienen miedo de ensuciarse por la miseria. Y era desde arriba. Ese no es el mensaje de Jesucristo. El mensaje que tomó la encarnación y se hizo uno con nosotros. Es decir, se llena de falta con nosotros. Profesor, muchas gracias por la articulación de estas palabras, de esta experiencia. Es muy difícil encontrar muchas veces las palabras, entonces la articulación de esto siempre es importante, el poderle dar las palabras a quien nos escucha para poder compartir esa experiencia siempre es súper importante. Le agradezco de verdad, ahora sí que el que haya compartido este espacio. Compartimos mucho de las ideas. Yo a mí me gustaría continuar con el programa para cumplir ahora sí que con los tiempos que también le prometí. Me gustaría que nos quedáramos con esta parte. Me parece que la conclusión ha sido muy buena. Se expandió sobre lo que viene siendo su artículo. Yo hago una invitación para las personas a que lean el artículo del profesor Oliver. Lo vamos a compartir en lo que viene siendo la descripción dentro de las redes sociales. Le comentaba que me parece que es importante el poder articular todos estos pensamientos. A veces es lo más difícil, es como la recta final del aprendizaje. Y una vez que podemos articular estas palabras, creo que también le damos bastante poder a las personas que nos están escuchando y que nos están viendo. Me encantaría también invitarlo a lo que viene siendo la parte digital de Colloquium, que va a aparecer en los próximos meses, donde me gustaría que personas que tengan esta habilidad para la escritura puedan compartir sus pensamientos, puedan articularlos y hablar del tema que vaya siendo su gusto. Entonces me encantaría invitarlo a esa parte. Espero también pensarlo estos días y ver si podemos realizar otro capítulo bajo otro tema. Yo preferiblemente en este episodio, la verdad es que como iba tan bien estructurado su pensamiento, preferí dejarlo hablar, que la audiencia lo escuchara y que realmente, pues para eso realmente venía aquí, ¿no? Para que la audiencia lo escuchara y poder exponer todos sus pensamientos. Entonces, profesor Oliver, le agradezco, muchas gracias por su tiempo. Me encantaría ahora sí que nos tomara la invitación. Vamos a seguir seguramente en contacto. Y como le comentaba, tenemos muchos pensamientos en común y me alegra que se haya podido dar este encuentro entre nosotros. Michael, pero primero te agradezco que hayas leído el artículo. O sea, cuando escribes, vea que alguien lo lea, que le hayas tomado tanto interés y ahora que me des este espacio para hablar de esas ideas que se compartieron con muchas inquietudes y con muchas esperanzas de que a lo mejor en alguien hagan eco. Sí, los invito a que lean el artículo y que lo lean desde una perspectiva crítica. A veces les digo a mis alumnos, si algo estoy seguro es que me equivoco, o sea, si algo es que que no puedo tener una visión universal de toda la realidad. Claro. Entonces mi visión es parcial, aunque intento ser objetivo, pero mi visión es parcial. Entonces los invito a leer. Estoy en contacto, o sea, siempre te llena de alegría este tipo de invitaciones. Si en algún momento me invitaras a otro tipo de dinámica o charlar de otro tipo de tema, pues yo encantado. Y cuadramos la fecha. Y también al momento de la parte de que sea digital, que entiendo que es como escritura, pues igual con mucho gusto a ver algo que pudiéramos aportar. Adelante. Y felicidades por esta iniciativa donde jóvenes, porque estás muy jovencito, donde jóvenes tengan este interés por cuestiones sociales y por realidades sociales iluminadas a través de la fe. Es como complicado. De repente hay una serie, un grupo de católicos que parece como católicos buena onda, o sea, católicos de flow. Sí. Y hacerte prestigio, a veces no causa cierto conflicto, ¿sabes? No, que hasta ahí. Tiro Vaticano, la Jornada Mundial de la Juventud, dice cierto. Sí. Y dime, no sé. No, dice no sé si fue lo que Cristo pensó de nosotros. Pero esta es le agradezco las palabras, sí. Y meterte a esta parte y a la crítica y a compartir ideas. Y si en un momento no conviertes con una idea mía, pues no te vuelvo a hablar en la vida. No te creas. No, con mucho gusto se prestará algún diálogo. Estaría abierto a la alimentante. Y
ojalá que haya alguien que incomode o que difiera de mi pensamiento y que comente y adelante. Y si un día alguien que difiere de mi pensamiento podemos hacer una videollamada a la distancia, pues enriquece más esto, ¿no? O sea, yo estoy... Por supuesto, por supuesto. Profesor Oliver, muchas gracias ahora sí que por el tiempo, por la exposición de las ideas. Este fue el primer episodio de Colloquium, ahora sí que esperamos que vengan muchos más donde seguramente nos va a seguir acompañando. De nuevo le agradezco las palabras y estoy seguro que vamos a ir en comunicación. Ya le enviaré un mensaje también por privado, entonces le agradezco, muchas gracias por el tiempo y un abrazo hasta Guadalajara. Pues un abrazo hasta Vallarta y estamos muy contentos y estoy bien por cualquier invitación. Muchas gracias, profesor. Entonces, que tenga un excelente día. Muchas gracias a todos por escuchar. Este fue el primer episodio de Colloquium. Gracias.